En este vídeo os voy a contar cómo me han roto el motor del coche haciéndole una descarbonización con hidrógeno. Primeramente, os pongo en antecedentes, para que entendáis el cómo y el por qué. Deciros que se trata de un Mazda 6 Sportif 2.0, CRTB, 16 válvulas y 136 caballos de 2004, como veis se trata de un coche ya con unos añitos a sus espaldas. Actualmente tiene 267.000 kilómetros. Siempre se le han realizado todos los mantenimientos puntualmente, sustituyendo las piezas de desgaste que ha ido necesitando a lo largo de los años. Añadiéndole un tratamiento Metal-V cada 4 cambios de aceite, para proteger el motor. Para los escépticos, os puedo asegurar que este tratamiento funciona y se nota muchísimo, reduce el ruido del motor y va más suave. Aclarado esto, os cuento que motivó el realizar la descarbonización con hidrógeno. De la noche a la mañana el coche había comenzado a consumir combustible en exceso. Controlo el consumo mediante la aplicación Sprint Monitor. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. También se encendía de manera aleatoria el testigo de la EGR. Como iba diciendo, había pasado de un consumo medio de 6,5 litros a casi 12 litros. En el primer repostaje que lo observé, me quedé con la mosca detrás de la oreja, pero en el siguiente repostaje fue cuando me di cuenta que había un problema. Consulté con un mecánico, cliente de mi empresa, esta situación, y me recomendó realizar la descarbonización, dados los kilómetros que ya tenía el coche y los avisos de la EGR. Últimamente el coche hacía bastante ciudad y menos carretera, con desplazamientos cortos, lo que facilita que la EGR se ensucie más en estos motores diésel. Me comentó las bondades de este tratamiento, la simplicidad del mismo y el bajo coste del mismo. También me dijo que no implicaba ningún riesgo para el motor. Como después se ha podido ver, esto no es así. Pero no adelantemos acontecimientos. Como iba diciendo, me comentó que incluso era bueno para pasar la ITV, pues mejoraba los valores en la prueba de combustión. Después de buscar información por internet, dependiendo de dónde leyese, unos hablaban de lo maravilloso del tratamiento, y otros lo tachaban de engaño para bobos. El caso es que encontré algunas opiniones que comentaban el gripado del motor tras el tratamiento. Pero solo dos, en contraposición al resto de opiniones que eran muy numerosas, tanto a favor como en contra, siendo estas últimas las más numerosas. Pues bien, decidí realizar el tratamiento pensando que si mejoraba el problema, estupendo, y a las malas no haría nada, y tendría que buscar otro tipo de solución. Me citaron a las 10 de la mañana, llegué con el motor a una temperatura óptima, por el desplazamiento desde mi domicilio al taller. Estuve esperando un rato hasta que se pusieron con la operación. El proceso aparentemente es sencillo, o eso me dieron a entender, después buscando información, descubriría que no es tan sencillo y es necesario tomar una serie de precauciones que en mi caso no hicieron. Pues bien, quitaron el manguito de la admisión posterior al caudalímetro, colocaron una tapa con un tubito que a su vez estaba conectado a la máquina de descarbonización. Con el motor del coche en marcha a ralentí, echaron un producto químico en la máquina y al conectarla, este líquido, de color blanco, como leche, pasó por el tubito a la admisión del coche. A continuación, empezó a entrar un líquido transparente, como si fuese agua, según ellos era el hidrógeno licuado. Lo mantuvieron funcionando durante unos 20 minutos aproximadamente, tras lo cual, procedieron a apagar el coche, retirar la tapa con el tubito y volver a conectar el manguito de la admisión de aire con el caudalímetro. Teóricamente la operación había finalizado, ahora solo tenía que hacer unos 50 kilómetros a un régimen alegre, para que se terminase de quemar la carbonilla del interior de los conductos, según el mecánico. Salí del taller y 9 kilómetros más tarde, y sin haber pasado de 3000 revoluciones, el motor comenzó a cabecear, a dar tirones, y a hacer un ruido muy raro, había gripado. Aquí comenzaba mi odisea. Llamé al taller y comenté lo que había sucedido. Les llevé el coche y como era de esperar, la culpa era de mi motor y no del tratamiento que habían aplicado al coche. Vamos resumiendo, se lavan las manos. Esto sucedió el pasado 23 de enero de 2020, a día de hoy, con el estado de emergencia activado, el coche continúa en el taller, entre medias he tenido que comprar un motor recuperado para sustituirlo por el que se ha roto. Durante esta cuarentena he tenido tiempo para recabar información sobre el procedimiento de descarbonización de motores mediante hidrógeno y he podido corroborar que lo que a mí me hicieron dista mucho de lo que debe ser una actuación correcta.
Además, he podido leer que la inclusión de aditivos en este tipo de tratamientos no es recomendable. Por otra parte, los expertos no recomiendan el tratamiento en motores con muchos kilómetros, como el mío, pues la acumulación de carbonilla puede llegar a ser considerable. Existe la probabilidad, por suerte no muy elevada, de provocar una avería al hacer una descarbonización. El motivo es que la carbonilla es como una piedra de esmeril y, si se desincrusta un trozo demasiado grande de ella, puede provocar daños en las válvulas y en las paredes del cilindro. No es recomendable hacerlo en coches con muchos kilómetros o demasiada carbonilla acumulada, precisamente porque el riesgo de que se desprenda un trozo demasiado grande es mayor. Lo más recomendable es hacer este tipo de descarbonizaciones regularmente para evitar que los sedimentos de carbonilla sean excesivos. Dependiendo del uso que hagamos del coche, cuanta más ciudad, peor, con hacer una descarbonización cada 40.000 kilómetros o 50.000 es suficiente, y se minimizan los riesgos de rotura del motor. Es importante comprobar el correcto nivel de aceite antes de la operación de descarbonizado con hidrógeno, y vigilar en todo momento que la temperatura del motor no suba de manera alarmante. Asimismo, el tratamiento, recomiendan que dure como mínimo 1 hora. En mi caso, nada de esto se tuvo en cuenta y el resultado ha sido motor gripado. Ojo. No puedo juzgar si el tratamiento realmente es o no efectivo, ya que en mi caso ha sido nefasto, pero estoy convencido de que ha sido provocado por la ineptitud del taller, y que haciéndolo correctamente es posible que aporte algún beneficio. Aquí os dejo mi experiencia, por si sirve de ayuda a otros que estéis buscando información sobre este tipo de tratamiento. Como decía mi abuela, el pobre siempre compra 2 veces. En mi opinión, es preferible hacer una limpieza tradicional, que conlleva el desmontaje de piezas, y la limpieza manual, y por supuesto un mayor coste económico. Pero a cambio nos aseguramos que no vamos a tener problemas, y que el motor quedará realmente limpio. Si alguien tiene curiosidad por saber de qué taller se trata, os lo responderé con mucho gusto en los comentarios. Gracias por seguir el vídeo hasta el final. Si os ha gustado, darle a la manita hacia arriba.